¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro curso Sistemas de Aire Acondicionado. Durante estas sesiones vamos a estar revisando los componentes de un sistema de aire acondicionado, obviamente tomando en cuenta todos los aspectos de seguridad, operación y mantenimiento de estos sistemas que básicamente vamos a platicar, están conformados por un chiller y una unidad manejadora de aire. Permítame presentar, mi nombre es José Antonio Flores Domínguez y bueno, la experiencia que tenemos en cuanto al mantenimiento y la capacitación es de aproximadamente 30 años trabajando para empresas como Unilever, Jumex, La Costeña, Sigatam, L'Oreal, donde nos han permitido hacer proyectos tanto de mantenimiento como de capacitación. Vamos a ver algunos acuerdos grupales que vamos a ir teniendo durante nuestras sesiones y bueno, sobre todo les pedimos mucho su disposición para estas sesiones que vamos a estar tomando, ¿verdad? Para estarlas revisando y bueno, pues tomar notas en un momento dado de los conceptos, de las situaciones que se van a ir presentando durante estas sesiones. ¿Qué vamos a estar revisando durante estas sesiones? Básicamente van a estar conformadas por 4 unidades que primeramente vamos a hablar de seguridad en algo que nosotros denominamos como trabajo seguro. Después vamos a estar revisando los principios básicos de lo que es la refrigeración y el aire acondicionado. Después nos vamos a ir a los equipos generadores de agua helada que nosotros conocemos normalmente como chillers. Y por último vamos a revisar la información de las unidades manejadoras de aire, ¿verdad? Entonces estos son los 4 temas o las 4 unidades que vamos a estar revisando durante estas sesiones. ¿Cuáles son los objetivos de nuestras sesiones? Bueno, el primero de ellos es que al terminar el curso, todos nosotros como participantes conozcamos, ¿verdad?, el principio de funcionamiento y de operación de los equipos de aire acondicionado y decíamos en este caso de el equipo que está conformado como con un chiller como unidad generadora de agua helada y la unidad manejadora de aire que es la que le va a dar las características de confort al aire que nosotros estamos utilizando. También nosotros vamos a estar identificando las rutinas de mantenimiento que debemos de dar a cada uno de estos equipos, sobre todo el mantenimiento preventivo, y vamos a estar haciendo algunos pequeños análisis de fallas más probables en cada uno de estos equipos. Por lo tanto, vamos a pasar a nuestra primera unidad donde decíamos, vamos a tratar de verificar lo que es un trabajo seguro, ¿verdad? Para esto, bueno, pues ustedes lo saben, hoy en día hay muchas normas, tanto oficiales mexicanas como normas internacionales, que nos piden que antes de que nosotros realicemos cualquier intervención, cualquier mantenimiento en cualquier tipo de equipo, nosotros tenemos que hacer un análisis de riesgo, ¿verdad? Y este análisis de riesgo, bueno, pues principia porque nosotros usemos el equipo de protección personal adecuado. Pero nosotros tenemos que conocer que el equipo de protección personal o el EPP no reduce el peligro, ¿verdad? Ahorita vamos a ver el concepto de peligro y de riesgo que nos dan las normas. Pero ¿qué nos quiere dar a entender la normatividad al decirnos el EPP no reduce el peligro? Bueno, que el hecho de que nosotros usemos lentes, guantes, cascos, zapatos, no nos otorga la posibilidad de que nosotros cometamos actos inseguros, porque aunque nosotros traigamos el equipo de protección personal, el accidente se va a dar. Y bueno, pues si se da el accidente, nuestro equipo de protección personal pudiera ser que los efectos que va a tener ese accidente sobre nosotros los va a disminuir, pero efectos sobre nosotros se van a dar. ¿Qué definición nos dan las normas en cuanto al peligro? Y nos dicen que el peligro es la fuente del riesgo. Y voy a poner ejemplos. Vemos aquí en nuestra diapositiva que una persona está trabajando en un tablero eléctrico.
En el momento en que nosotros ingresamos a trabajar en un lugar donde hay energía eléctrica, en ese momento automáticamente nos ponemos en peligro. O vamos a poner otro ejemplo, nosotros a lo mejor tenemos que subir a limpiar algún filtro, a cambiar algún filtro, a limpiar algún evaporador, algún condensador. Entonces tenemos que subirnos a una escalera. El hecho de que nosotros subamos a esa escalera, entonces ya también es considerado como un peligro. Esto es, el trabajar con la energía eléctrica, el subirme a una escalera, eso es el peligro. Ahora, ¿qué es un riesgo? El riesgo es la probabilidad de que nosotros podamos sufrir un daño, ¿verdad? En la ilustración vemos algo que se ve chusco, pero bueno, ahorita vamos a ver qué pasa con la energía eléctrica, ¿verdad? O qué pasa, por ejemplo, con el manejo de los gases refrigerantes, que son dos de los principales peligros que nosotros tenemos cuando trabajamos en equipos de refrigeración y de aire acondicionado. Pero repito, el riesgo, ¿verdad?, es la posibilidad de que nosotros podamos sufrir algún daño. Y me vuelvo a los ejemplos, la energía eléctrica. Por ejemplo, si yo trabajo con energía eléctrica, NFPA 70E, que es una norma americana, me identifica tres tipos de riesgos. El primero de ellos es una descarga eléctrica, o lo que nosotros denominamos comúnmente como un toque, ¿verdad? Dicen, ay, me di un toque con los cables. Bueno, ok, eso es una descarga eléctrica. Eso NFPA 70M lo identifica como un riesgo. El otro riesgo es los campos electromagnéticos que generan los elementos que se manejan con energía eléctrica. Y tercero, el arco eléctrico. Entonces vemos que no es que no haya otros riesgos, sí los hay, pero NFPA me identifica esos tres tipos de riesgos: la descarga eléctrica, el campo electromagnético y el arco eléctrico. En cuanto al trabajo que yo tengo que hacer al subirme una escalera, repetimos, el hecho de que yo me tenga que subir a una escalera, no importa la altura, si es 40 centímetros, un metro 80, yo ya estoy en peligro. ¿Cuál es el principal riesgo que voy a tener? Pues una caída, ¿verdad? Entonces, decíamos, el peligro es la fuente del riesgo y el riesgo es la probabilidad de que nosotros podamos sufrir un daño. Si yo me caigo, bueno, pues incluso pudiera sufrir hasta la muerte. Si yo recibo una descarga eléctrica, igualmente puedo sufrir hasta la muerte. Entonces, por eso hoy todas las normas nos indican que cuando nosotros vamos a trabajar para hacer un procedimiento seguro de trabajo, nosotros tenemos que analizar los riesgos a los cuales estamos expuestos. ¿Cómo se realiza un análisis de riesgo? Yo creo que ustedes lo manejan en sus centros de trabajo. Esto es para recordarlo un poco, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que hacer un análisis de riesgo? Porque hoy todas las normas de seguridad nos piden, todas las normas que nos hablan de seguridad nos piden que hagamos un análisis de riesgo de las tareas que nosotros estamos ejecutando. Recuerden también, hoy en día, bueno, pues nosotros tenemos que generar un permiso de trabajo, un análisis seguro de trabajo y una orden de trabajo. Eso ya está considerado dentro de los controles administrativos, dentro de las jerarquías de los controles. Entonces, ¿cómo se realiza un análisis de riesgo? Bueno, pues primero tenemos que analizar la tarea que nosotros vamos a ejecutar. ¿Quién tiene que hacer este análisis de la tarea? Pues la persona que lo va a realizar. Por ejemplo, yo tengo que darle mantenimiento a una unidad manejadora de aire, pues sé que primero pues tengo que delimitar mis áreas de trabajo, después tengo que desenergizar, en el caso de la energía eléctrica, ¿verdad? Tengo que bajar interruptores, tengo que etiquetar y candadear, tengo que verificar ausencias de tensiones, aterrizar mis equipos eléctricos, todo esto para seguir un procedimiento seguro de trabajo.
Pero ¿cómo lo voy a saber? Bueno, pues analizando la tarea. A lo mejor tengo que cambiar las bandas de la unidad manejadora de aire, pero muchas veces lo hacemos sin hacer el proceso de seguridad. Si por cualquier circunstancia se llegara a presentar un arranque inesperado en nuestros equipos, pues entonces sabemos que nosotros vamos a sufrir un daño. Por eso es importante, el análisis de la tarea la tiene que hacer la persona que la ejecuta. Una vez que nosotros analizamos la tarea, entonces nosotros nos vamos a ir a la identificación de los peligros. Y vuelvo a poner el ejemplo, ¿verdad? Vamos a hacer el cambio de banda de nuestra unidad manejadora de aire. Bueno, pues tengo que analizar qué peligros tengo, ¿verdad? Por ejemplo, pues nosotros sabemos, a veces las turbinas pues son elementos muy grandes que pues la misma inercia a veces hace que gire, y eso, bueno, pues muchas veces hace que la flecha que tenemos soportada por chumaceras gire también, ¿verdad? Y nos pudiera atrapar algún dedo ahí en el momento en el que nosotros estamos colocando las bandas. Entonces nosotros tenemos que identificar todos esos peligros de las tareas que estamos ejecutando. Una vez que identificamos el peligro, por ejemplo, que la turbina se mueva, nosotros vamos a identificar el riesgo. ¿Qué riesgo tenemos? Pues quizás un machucón, una cortadura, un atrapamiento. Y cuando nosotros identificamos esos riesgos, ¿verdad? Que muchas veces ya están plasmados en nuestros permisos de trabajo, dicen, bueno, te puedes machucar, te puedes quemar, te puedes cortar, ¿verdad? Ya identificamos esos riesgos, entonces nosotros podemos tomar las medidas pertinentes para disminuir estos riesgos, ¿verdad? Y identificamos todas las medidas, como por ejemplo la identificación de esos riesgos ya físicamente, o también la selección del equipo de protección personal adecuado para realizar este trabajo. Entonces, como nosotros podemos ver, para hacer un análisis de riesgo no se requiere ir a la NASA o algo por el estilo, no, simplemente lo que necesitamos es conocer la tarea que nosotros vamos a ejecutar. Una vez que nosotros hicimos ese desarrollo detallado de la tarea que vamos a hacer, tenemos que identificar los peligros. Una vez que identificamos los peligros, identificamos los riesgos, y después de esto, bueno, pues tomamos las medidas preventivas para que el riesgo que nosotros tenemos se minimice, ¿verdad? Entonces es bien importante este plan de trabajo que nosotros debemos realizar. Ahora, pues si nosotros tenemos esa actividad repetitivamente, pues con que hagamos ese análisis de riesgo una vez, pero todos estemos conscientes de los peligros y los riesgos que existen, pues no necesariamente tenemos que estarlo haciendo cada vez, sino simplemente revisar un checklist donde nosotros vamos a palomear y recordar que me puedo cortar, que me puedo golpear, que puedo quedar atrapado, ¿verdad? Y con eso, bueno, pues nosotros ya estamos conscientes de los riesgos a los que estamos expuestos y del equipo de protección personal que nosotros necesitamos para realizar estos trabajos. Esta diapositiva lo que nos muestra es una matriz de las más sencillas que existen para realizar un análisis de riesgo, donde lo que nosotros vemos aquí son los colores del semáforo, el rojo, el amarillo y el verde, y nosotros podemos compararlo con el funcionamiento del semáforo en la calle. Y vamos a poner un ejemplo que yo creo que todos lo podemos realizar para ver cómo se usa esta pequeña matriz. Nosotros vemos que en el eje de las X, ¿verdad? Nos aparece la probabilidad de que el accidente se dé. Y en el eje de las Y nos aparece la severidad que pudiera tener ese accidente. Por ejemplo, ¿verdad? El caso, yo tengo que subirme en una escalera a cambiar un foco, ¿verdad? Ya dijimos, el hecho de que yo me suba a una escalera, es el peligro.
ahí yo ya estoy adquiriendo el peligro, llamémoslo así. Pero pues no me quedo ahí, sino tengo que analizar los riesgos que tengo al subirme a esa escalera. Por ejemplo, el principal riesgo cuando yo subo una escalera es una caída, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros subimos una escalera, ahorita vamos a poner una altura de referencia. La NOM 09 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que es la que nos habla de los trabajos en alturas, nos dice que la altura de referencia para ser considerado un trabajo en alturas es 1.8 metros. Vamos a suponer, ¿verdad?, que nosotros nos subimos a 2 metros. Entonces, decíamos, ¿qué probabilidad hay de que yo me pueda caer cuando me subo una escalera? Pues la probabilidad es muy alta, ¿verdad? Por cualquier situación yo puedo caer. Entonces, a lo mejor del 1 al 3 o del 1 al 4, perdón, y nosotros podemos considerar y decir, bueno, pues el riesgo es alto. Entonces nos vamos al número 3. Y ahora nos dicen, ¿cuál pudiera ser la severidad si tú llegaras a caerte de 2 metros, ¿verdad? Si llegaras a caerte de 2 metros, ¿cuál pudiera ser la severidad de ese golpe que tú te vas a dar en el piso? Se nos dice por ahí que la gente que estudia esto de los accidentes e incidentes, que si yo caigo más o menos a una altura de 1.8 metros, pesando entre 75 y 80 kilos, yo voy a llegar al piso a una velocidad aproximada de 25 kilómetros por hora, con una fuerza de impacto de alrededor de media tonelada y en menos de un segundo. Entonces, si nosotros consideramos estos factores, bueno, pues la severidad que pudiera tener esa caída pues es muy alta. A lo mejor también nosotros nos vamos a un 3 y si cruzamos los dos 3 vemos que nos da en el 9 de color amarillo. Cuando nosotros nos da en color rojo, pues el semáforo nos dice detente, ¿verdad? Cuando nos dice en color amarillo o cuando vemos el color amarillo en el semáforo no quiere decir acelérale, sino lo que quiere decir es ten precaución, ¿verdad? Vete deteniendo con precaución. En el caso del análisis de los riesgos, el amarillo me dice, a ver, detente, analiza y haz que el riesgo que tú tienes disminuya, ¿verdad? ¿Cómo podemos disminuir no el riesgo de la caída, ¿verdad? El riesgo de la caída va a seguir latente, sino cómo vamos a hacer nosotros, ¿verdad? De que no lleguemos al piso. Pues podemos seleccionar el equipo de protección personal, a lo mejor nos colocamos el arnés, nuestras eslingas, nuestra línea de vida y con eso vamos a reducir la severidad. La caída se puede presentar, sí, puede seguir siendo el 3, pero ahora la severidad que pudiera tener esa caída pues ya baja, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo no voy a llegar al piso, aunque hay otros factores que hay que considerar, pero ya no voy a llegar al piso, entonces probablemente haya quien me diga, mira, la severidad pues pudiera ser 1, ¿verdad? El susto que me dé yo si me caigo y me quedo colgando. Entonces, si nosotros cruzamos el 1 con el 3, pues nos da en el color verde y el color verde dice síguele con precaución, tomando todas las medidas de seguridad. Entonces así es como nosotros en un momento dado logramos, ¿verdad?, disminuir el nivel de riesgo que existe, aplicando algo que se llama jerarquía de los controles, ¿verdad? Que nos dice, la primer jerarquía nos dice, elimina el riesgo. Pues yo no puedo eliminar el riesgo porque necesariamente tengo que subirme a la escalera, ¿verdad? Entonces, el peligro ahí está. Bueno, puedes sustituirlo a lo mejor, ¿verdad? En lugar de usar una escalera, yo me traigo un andamio. Ahí el nivel de riesgo de una caída pudiera ser menor, ¿verdad? Pero fíjate que no cabe el andamio en el espacio, tengo que usar forzosamente la escalera. Ah, bueno, entonces usa controles de ingeniería. ¿Qué son esos controles de ingeniería? Bueno, pues busca dónde anclarte para que si te caes te quedes colgando, ¿verdad? Después, los controles administrativos. Recuerden, hoy en día los controles administrativos que se piden son tu orden de trabajo,
tu análisis seguro de trabajo o tu AST, ¿verdad? O en algunos le llaman APR, dependiendo, pero lo que es un análisis seguro de trabajo. Y por último, tu permiso de trabajo, porque con el permiso de trabajo, todos los que estamos en la organización o que tenemos que intervenir en ese equipo, sabemos que están trabajando ahí y así evitamos accidentes. Entonces, dentro de los controles administrativos, pues son esos tres básicamente, y también los procedimientos seguros de trabajo. Y por último, y no que sea menos importante, el equipo de protección personal, ¿verdad? El equipo de protección personal, que bueno, pues ya se hace la selección en base a la tarea y a este análisis de riesgo. Por ejemplo, dicen, me puedo caer, ok, vamos a seleccionar nuestro arnés adecuado, con la eslinga adecuada, con las líneas debidas adecuadas. Oye, me puedo resbalar, sí, qué probabilidad de que te resbalen, muy alta. Bueno, entonces tienes que usar zapatos de seguridad con suela antiderrapante. Oye, pero también por la actividad que voy a hacer me puedo cortar. Ah, bueno, entonces vamos a utilizar los guantes adecuados, ¿verdad? Y así sucesivamente. Me puedo golpear la cabeza. Bueno, pues utiliza tu casco. Ay, voy a limpiar algo. Bueno, puede haber proyecciones hacia mis ojos. Usa los lentes y sobre todo la ropa adecuada para la gente de mantenimiento, que necesariamente es ropa de algodón, porque a veces estamos expuestos a la energía eléctrica que pudiera darse el cortocircuito, nuestra ropa pudiera prenderse si es de algún material que es diferente al algodón, o si la ropa no es resistente al arco, se va a quemar, se va a licuar y se nos va a pegar en la piel. Entonces ahí, bueno, pues ya tenemos otro problema muy serio. Entonces, esta es una forma muy rápida, no me gustaría usar la palabra simple, sino muy sencilla de hacer un análisis de riesgos, ¿verdad? Y es necesario, decíamos, que lo hagamos porque hoy todas las normas nos lo piden, y en una inspección de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social nos van a requerir nuestros análisis de riesgos. Entonces debemos de estar preparados con estos, bueno, para que no haya ningún inconveniente. Cuando nosotros realizamos un mantenimiento, una inspección en los equipos de aire acondicionado, hay muchos peligros, ¿verdad? Pero dos de los principales peligros que nosotros encontramos al ejecutar este tipo de tareas, pues es el peligro eléctrico y el peligro de usar gases a presión, ¿verdad? Entonces son dos de los peligros que nosotros identificamos. Ahora, cuando nosotros vamos a trabajar con energía eléctrica, lo que se nos recomienda, ¿verdad? No siempre es posible realizarlo, pero lo que se nos recomienda es que nosotros trabajemos sin energía, ¿verdad? Sin energía. Ahora, nosotros tenemos que conocer al enemigo. ¿Qué es la energía eléctrica? Pues todos lo sabemos. La energía eléctrica es el flujo de electrones a través de un conductor. Eso es la energía eléctrica, ¿verdad? El flujo de electrones a través de un conductor. Ahora, nosotros sabemos que la energía eléctrica tiene parámetros, el voltaje, ¿verdad? Y hay muchas definiciones técnicas, pero el voltaje es la fuerza con la que van a circular los electrones. Y yo creo que todos lo sabemos, no está por demás recordarlo, el voltaje no mata al ser humano. Lo que va a matar al ser humano es la cantidad de energía o la cantidad de electrones que van a fluir por ese conductor y que nosotros conocemos como amperaje, ¿verdad? Entonces el voltaje es la fuerza, el amperaje es la cantidad de electrones que van a circular a través de ese conductor. Entonces, cuando nosotros identificamos que uno de los principales peligros que vamos a tener cuando trabajamos en este tipo de equipos es la presencia de la energía eléctrica, lo que se nos recomienda pues es no eliminarla, porque la energía ahí va a estar en el interruptor, ¿verdad? Pero sí bloquearla, ¿verdad? Para que no nos pueda causar algún daño. Entonces, para eso
bueno, pues se nos denomina algo como riesgo eléctrico y se nos dan 5 reglas de oro para que nosotros podamos trabajar de una forma segura cuando vamos a intervenir un equipo y este equipo está energizado, ¿verdad? Entonces, ¿de qué se tratan estas 5 reglas de oro? Bueno, pues primeramente trabajar sin tensión, esto es trabajar sin voltaje. ¿Qué se nos recomienda? Lo recomiendan las normas, ¿verdad? Primeramente, dice, cualquier instalación, cualquier equipo, considéralo como si siempre estuviera energizado. ¿Qué quiere decir eso? Muchas veces cuando ya bajan los interruptores, ponen su candado, su etiqueta, se empiezan a retirar los guantes, el casco, los lentes. No, nos indican, siempre trata los equipos o las instalaciones como si estuvieran energizados. Esto es, no te quites tu equipo de protección personal. Segundo, nos piden la consignación del equipo o del circuito que nosotros vamos a intervenir. ¿Cómo se consignan? Recuerden, tiene que haber una orden de trabajo, tiene que haber un análisis de riesgo y un permiso de trabajo. Esa es la forma de consignar. ¿Por qué? Porque ahí nosotros estamos avisando que vamos a intervenir el equipo. Tercero, nos piden que si nosotros vamos a bajar interruptores, lo hagamos con la regla de una sola mano, ¿verdad? La regla de una sola mano, esto es que solamente actuemos con una sola mano y recuerden siempre parándonos junto al interruptor, no de frente, porque si se da algún suceso, pues nos va a dañar. Aplicar las 5 reglas de oro, que ahorita vamos a ver qué son esas 5 reglas de oro, y también si tenemos algún circuito aledaño junto que está energizado, tratar de bloquearlo con pantallas antiflamas o dieléctricas, para que la energía no fluya hacia donde nosotros estamos trabajando. ¿Qué son las 5 reglas de oro? Bueno, pues son 5 pasos que nosotros vamos a seguir para trabajar de una forma segura. La primera de ellos, bueno, pues es la señalización, la identificación de nuestras áreas de trabajo. Coloquialmente decimos, ¿verdad? Atrás de la raya, porque vamos a comenzar a trabajar. Entonces, nosotros debemos de identificar el área donde vamos a estar trabajando. Queremos saber cómo se identifican estas áreas correctamente, ¿verdad? Porque luego llevamos el bote con el palo y la franela y lo ponemos ahí para que la gente sepa que estamos trabajando. Si nosotros queremos saber cómo señalizar estas áreas, bueno, pues lo que vamos a tener que hacer es que nos vamos a tener que referir a la NOM 026 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y ahí nos van a indicar los colores que debemos de utilizar para hacer estas señalizaciones. La segunda regla, una vez que yo ya tengo identificado mi área de trabajo, bloqueada mi área de trabajo, y esto es bien importante porque muchas veces los accidentes eléctricos se dan en el momento de manipular interruptores. Yo bajo el interruptor, se arquea y entonces quizás yo traiga mi equipo de protección personal, pero mi compañero, mi compadre o mi supervisor no lo trae. Si se da en ese momento la descarga o el arco eléctrico, entonces los dañados van a ser ellos. Por eso primero identifico, después nosotros vamos a abrir los circuitos, ¿sí? Vamos a bajar interruptores, recuerden, con la regla de una sola mano, parándonos junto a ellos. Bajamos nuestros interruptores. Tercer regla de oro, nosotros bloqueamos y candadeamos los interruptores, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nadie vaya a llegar, vaya a subir el interruptor y yo vaya a sufrir algún accidente. Recuerden algo importante, en el sistema Loto se nos dice que una llave más un candado más una tarjeta es igual a una persona. ¿Qué quiere decir esto? La tarjeta, el candado y la llave son personales, no son para andar prestándolas o que estén en un lugar común y aquí me la llevo y la pongo. ¿Por qué? Porque a veces no sabemos ni quién la trae ni quién está trabajando. Entonces, una llave más un candado más una tarjeta es igual a una persona.
Después, bueno, pues la cuarta regla de oro nos dice que nosotros tenemos que verificar la ausencia de tensión, ¿verdad? Ausencia de tensión, que no haya quedado por ahí energías residuales, para que, bueno, pues no vaya a haber alguna descarga inesperada. Por ejemplo, si voy a desconectar el motor, ¿verdad? Porque lo voy a bajar para darle mantenimiento, cambiarle rodamientos, por ejemplo, o hacerle alguna prueba eléctrica o reembarnizar las bobinas, no lo sé, bueno, pues tengo que estar seguro que en realidad ya no hay energía, entonces verifico la ausencia de tensión, siempre usando nuestros equipos de medición adecuados, ¿verdad? Nuestros multímetros que estén verificados, que sí sirvan, que tengan una categoría 2 o 3, ¿verdad? Para que sean utilizados de forma segura. Quinta regla de oro, ¿verdad? De una vez que nosotros ya desenergizamos, pues tenemos que aterrizar, porque como comentaba, posiblemente tengamos que hacer algún cambio de algún dispositivo eléctrico, algún cambio en el cableado. Entonces tenemos que asegurarnos que no hay energías residuales. En nuestras instalaciones eléctricas hay bobinas, hay transformadores, hay capacitores que acumulan energía y eso pudiera ponernos en riesgo. Entonces, estas son las 5 reglas de oro. Una vez que yo ya hice este proceso, entonces ya puedo intervenir mi equipo sin ningún problema, ¿verdad? La tierra se va a quedar ahí mientras yo esté manipulando el equipo. Recuerden, pudiera haber energía estática debido a que en nuestras manejadoras de aire, pues lo que hacen es recircular aire y estar en fricción con el cuerpo de la manejadora. Eso genera estática. Entonces, esa es la finalidad de que nosotros aterricemos a veces nuestros equipos para evitar todas esas descargas que nosotros no esperamos. Aparte de que nuestros equipos pues deben de tener el sistema de tierras y sobre todo en este caso porque nosotros vamos a ver que usamos gases refrigerantes, usamos aceites, usamos agua o algún otro fluido para hacer el intercambio de calor, ¿verdad? Y esos fluidos a veces con la estática comienzan a generar las corrosiones galvánicas, a veces quitan la tierra física, ¿verdad? Y el refrigerante comienza a acidificarse dentro de los equipos con el aceite y eso comienza a dañar nuestras tuberías. Entonces, o en el caso de la manejadora de aire, bueno, pues como tenemos aceros al carbón, pero por ahí tenemos algunos otros metales nobles, igualmente empieza a haber desgaste en este tipo de materiales debido a que a la fricción y a la generación de la energía estática, ¿verdad? Ya si nosotros queremos hacer más referencia al control, ¿verdad? Mucha gente dice la eliminación, la estática no se puede eliminar, simplemente se va a controlar. Si queremos saber cómo controlar correctamente la estática en nuestros equipos, nos vamos a referir a la NOM 022 de la Secretaría del Trabajo, donde nos indica cómo se pone un sistema de tierras físicas, qué es un sistema de tierras físicas, un sistema de pararrayos. Pero entonces con esta quinta regla de oro nosotros terminamos la liberación de la energía eléctrica en nuestros equipos. Podemos proceder a trabajar, ¿verdad? Sin ningún problema, asegurándonos que ya no hay energía eléctrica, pero sí es bien importante que nosotros al momento de terminar el trabajo verifiquemos que toda la herramienta, todos los útiles que utilizamos estén fuera de los equipos, porque a veces se nos olvida la llave, se nos olvida el desarmador, las pinzas, arrancamos el equipo y nada más oímos cómo empieza a golpear adentro. Entonces es importante que nosotros como procedimiento de seguridad tengamos un checklist donde indiquemos, entré con 2 pinzas, con un destornillador, con 3 llaves y a la hora de la salida volvamos a verificar que toda la herramienta y todos los útiles los tengamos en la parte externa, así como si estamos trabajando 2 o más compañeros, igual verificar que todos estemos fuera del área de trabajo y entonces proceder a arrancar nuestros equipos. Decíamos, el segundo riesgo que nosotros identificamos, o el segundo peligro, perdón, que nosotros identificamos son el manejo de los gases refrigerantes, ¿verdad? Para eso, bueno, pues nosotros tenemos que saber
qué son los gases refrigerantes, a lo mejor así de una forma rápida los tipos que hay y cuáles son los riesgos que nosotros tenemos al manejar estos gases refrigerantes. Decimos, primero tenemos que conocer al enemigo. ¿Y qué es un gas refrigerante? Se nos dice que es una sustancia de trabajo, ¿verdad? Que tiene la capacidad de hacer un intercambio de calor y esto para nosotros es un riesgo. Yo sé que ustedes no lo hacen, ¿verdad? Pero a lo mejor el primo de un amigo de repente lo hace. A veces cuando vamos a dar servicio a algún equipo, a algún chiller, ¿verdad? Y de repente dicen, híjole, no tengo recuperador de gases, ¿verdad? Entonces atrapamos muchas veces la mayor cantidad de gas en los acumuladores de líquidos pero queda cierto gas residual en las tuberías. Entonces por ahí pues a veces usamos algunas técnicas no tan buenas, ¿verdad? Como a ver, ábrele a la válvula, córtale al tubito para que se escape un poco el gas refrigerante. Recuerden, el gas refrigerante, una de sus grandes capacidades es que hace un intercambio de calor y ese intercambio de calor provoca que el gas refrigerante cambie de estado físico dentro de nuestro equipo de refrigeración. Entonces, ese es un riesgo para nosotros porque a veces se escapa el gas refrigerante, entra en contacto con nuestra piel y nos genera quemaduras, ¿verdad? Entonces, es bien importante que nosotros estemos conscientes de este peligro. El gas refrigerante, ¿verdad?, que nosotros utilizamos ha venido evolucionando. Por ejemplo, a lo mejor a algunos de ustedes todavía les tocó usar el R12, ¿verdad?, que era un gas refrigerante que se usaba anteriormente, que por su eh, clasificación todavía era un gas que era un gas puro, esto es de una sola molécula, pero que era dañino para la capa de ozono. En este punto es importante que nosotros sepamos que los refrigerantes actuales, los series 400, los series 500, se van a la atmósfera, ¿verdad? No dañan la capa de ozono, pero no desaparecen. Tardan algunos años en desaparecer, ¿verdad? El único refrigerante que en 10 minutos desaparece de la atmósfera es el 1234, que normalmente se va a usar en el aire acondicionado automotriz. Nada más que este 1234 tiene una condición, es uno de los pocos gases refrigerantes que es flamable, por eso no se usa mucho en la refrigeración comercial, ¿verdad? O en el aire acondicionado. Entonces decíamos, existen gases refrigerantes de una sola molécula o refrigerantes que se consideran como unimoleculares, ¿verdad? R12 anteriormente, hoy en día R22, aunque R22 ya no se fabrican equipos con R22, todavía están instalados, por lo tanto todavía en el mercado hay gas refrigerante R22, pero dentro de año y medio más o menos máximo ya no va a haber ni equipos ni gas refrigerante R22, ¿verdad? Entonces estos refrigerantes están compuestos de una sola molécula, como lo podemos ver, y su carga se puede hacer tanto en forma líquida como en forma gaseosa. Tenemos otras mezclas en los refrigerantes que son las mezclas azoetrópicas, ¿verdad?, que ya son dos moléculas, ¿verdad?, ya no es una sola molécula, ya son dos moléculas, ¿verdad? Pero la característica es que tienen similar volatilidad, por lo tanto yo puedo cargar este refrigerante también en estado líquido o en estado gaseoso y no hay disgregación de moléculas porque tienen una volatilidad similar o igual, ¿verdad? Entonces no se separan, yo puedo cargarlo en gas o en líquido y son normalmente los refrigerantes series 500. Pero hay otro tipo de refrigerantes que son las mezclas zoetrópicas, ¿verdad?, que estas también están formadas por dos o tres moléculas de diferentes refrigerantes, pero la característica es que tienen diferente grado de volatilidad.
por lo tanto sí hay disgregación en forma gaseosa. Entonces, estos refrigerantes, ustedes lo saben, para cargarlos en nuestros equipos hay que hacerlo en forma líquida, que es cuando están todas las moléculas unidas. Y bueno, pues para que no haya daño en nuestros equipos, lo que se hace es poner una válvula restrictora, dado un pivote restrictor que hace la función de una válvula eh, este, de expansión o un tubo capilar, ¿verdad? Que hace que no entre 100% líquido el refrigerante al equipo, sino hace por ahí una conversión a una mezcla y eso evita que nuestros equipos se dañen. ¿Y cuáles son estas mezclas zoetrópicas? Los refrigerantes series 400, 400, 404, 407, 410, ¿verdad? Ese tipo de refrigerantes. Recuerden, este tipo de refrigerantes nosotros debemos cargarlos en estado líquido debido a que son diferentes moléculas y estas moléculas tienen diferentes volatilidad, ¿verdad? Y eso va a provocar que si yo lo cargo en estado gaseoso, dentro del equipo se separe y entonces no va a ser correctamente su función. Ahora nosotros hablamos dentro de los refrigerantes, que es el R134, el R22, el R407, el R410, pero a veces no conocemos lo que significa esto, ¿verdad? La letra R, bueno, pues nos dice que es un refrigerante. El primer dígito lo que me está indicando es los átomos de carbón que tienen nuestros refrigerantes, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos está indicando el primer dígito. El segundo dígito nos indica el número de moléculas de hidrógeno que contiene. Por ejemplo, el R134, pues tiene una molécula de carbón, ¿verdad? Y tiene 3 moléculas de hidrógeno, ¿verdad? Después, el tercer dígito lo que me está indicando son las moléculas de flúor que tiene el compuesto. El 134 pues tiene 4 moléculas de flúor. En el caso de que nuestros gases refrigerantes estén con dobles enlaces de carbón, bueno, pues se va a identificar, ¿verdad? Con un número. Por ejemplo, el 1234 tiene 4 enlaces dobles de carbón, ¿verdad? Y cuando, por ejemplo, aparecen algunas letras, como por ejemplo la letra B, nos dice que lo que tienen son átomos de bromo. Así es como nosotros leemos las nomenclaturas de nuestros gases refrigerantes. Por eso unos son 1234 o 134 o R22 o 407 o 410 o 510, ¿verdad? O 600, ¿verdad? O 707 como el amoníaco, ¿verdad? O situaciones por el estilo. Entonces, así es como nosotros vamos leyendo este tipo de refrigerantes y, por ejemplo, en el caso de los refrigerantes series 400, a veces aparece como el 404A o el 404B, ¿verdad? Aquí lo que nos están indicando primero es el orden, ¿verdad? En el que han ido apareciendo estas mezclas, ¿verdad? El A pues apareció antes que el B antes que el C y así sucesivamente. Pero en cuanto a la seguridad, obviamente nosotros tenemos que conocer a los refrigerantes, pero en cuanto a la seguridad, ASRAE e ISO clasifican los refrigerantes de la siguiente forma, ¿verdad? Lo primero que hacen es por el grupo de seguridad. Los refrigerantes básicamente van a ser tóxicos y van a tener un cierto grado de inflamabilidad, ¿verdad? Van a ser tóxicos, por eso en el sistema globalmente armonizado aparece
la calaverita con las dos tibias, ¿verdad? Y la flamita. ¿Por qué? Porque pueden ser tóxicos y en un momento dado pudieran ser inflamables. En cuanto a esto, bueno, pues hay refrigerantes en cuanto a la toxicidad clase A, ¿verdad? Que nos dice que la toxicidad no está identificada, ¿verdad? A ciertas concentraciones. En el caso del clase B se nos dice que sí se tiene evidencia de toxicidad, aunque recuerden algo muy importante. El trabajo de un refrigerante es hacer intercambio de calor. Por lo tanto, en el momento en que entra en contacto con nuestra piel, absorbe la humedad y genera quemaduras, ¿verdad? Y son quemaduras que son muy dolorosas porque la piel, como se reseca, comienza a agrietarse y bueno, pues tenemos ahí alguna serie de problemas. Según la inflamabilidad, vamos a tener básicamente tres clases, ¿verdad? La clase 1, ¿verdad? Que nos dice que pues sencillamente este gas refrigerante no tiene o no presenta ningún grado de inflamabilidad. En el caso de los refrigerantes clase 2 presentan pues grados de inflamabilidad muy bajos, ¿verdad? Y por ejemplo ahí vemos una lata del refrigerante 717, ¿verdad? Que es el amoníaco, ese presenta un grado de inflamabilidad, pero tenemos refrigerantes con inflamabilidad muy alta, ¿verdad? Como los refrigerantes de la serie 600 o el 1234, como les mencionaba yo, que es el refrigerante que se utiliza hoy en día en el aire acondicionado del carro. Entonces tenemos refrigerantes que tienen muy bajo grado de inflamabilidad o que no presentan inflamabilidad, otros que presentan muy bajo grado de inflamabilidad, y el clase 3 que sí son refrigerantes inflamables. También nos dan el grado de seguridad que puede tener el gas refrigerante, por ejemplo el L1, que nos dice que es de alta seguridad, ¿verdad? Y nos dice que son los tipos A1. Recuerden, A1, el A es la toxicidad, el 1 es el grado de inflamabilidad, el A no presentaba grado de toxicidad, el 1 no presentaba grado de inflamabilidad. Luego el L2, que nos dice que es de media seguridad y nos da el ejemplo, por ejemplo, un A2 no tiene toxicidad, pero sí tiene cierto rasgo de inflamabilidad. O el B1 no tiene inflamabilidad, pero sí tiene toxicidad. O el B2 tiene grado de inflamabilidad y grado de toxicidad. El L3 pues ya es de baja seguridad, ¿verdad? Porque me dice A3 es tóxico e inflamable. O B3, perdón, el primero, el A3 no es tóxico, pero es altamente inflamable. El B3 es tóxico y también es inflamable. Y eso lo podemos ver en esta tablita donde nos dan ciertos ejemplos, ¿verdad? Nos dicen de baja A, pues mira, tienes el 134A. Ni es tóxico ni es inflamable, pero tienes un B3, ¿verdad? Que nos dice, bueno, pues el cloruro de vinilo es un B3 que es tóxico y que es inflamable. Entonces, así es como clasifican a los refrigerantes en cuanto a su seguridad. Ahora, ¿qué características nosotros debemos de trabajar en los refrigerantes? Recuerden, todas las sustancias químicas tienen sus HDS, sus hojas de seguridad, y es importante que nosotros conozcamos estas HDS, ¿verdad? Nosotros sabemos que el refrigerante primero pues debe de tener estabilidad química. ¿Por qué? Porque nuestro gas refrigerante va a estar en contacto con diferentes materiales, cobre, ¿verdad? Algunos sellos de plástico, bobinas eléctricas,
lubricantes, por lo tanto debe de tener esa estabilidad química. Ahora también no debe de reaccionar, ¿verdad?, con los materiales con los que está en contacto, ¿sí? Por eso nosotros sabemos, en nuestros equipos de refrigeración el principal enemigo es la humedad, porque entonces ahí ya el refrigerante sí arrastra la humedad y bueno, vamos a tener algunos problemas que vamos a ver un poco más adelante. También recuerden, no deben de ser líquidos inflamables, corrosivos ni tóxicos. De ahí la clasificación que nosotros acabamos de revisar, ¿verdad? También, dado que estos sustancias no deben de reaccionar con los lubricantes, ¿debido a qué? Porque si reaccionan con el lubricante se acidifica y entonces, como son lubricantes que no son conductores de la electricidad, estos son lubricantes dieléctricos, cuando se mezclan o reaccionan con el gas refrigerante, se acidifican, se conduce la electricidad y nuestro compresor puede entrar en cortocircuito. Dice la gente, se aterrizó, ¿verdad? No deben de tener tendencias a fugas, ¿verdad? Estos no deben de tener, como les decía, deben ser inactivos químicamente para no dañar los materiales. También deben de ser de bajo peso molecular, y eso también es un riesgo porque cuando hay una fuga de refrigerante, bueno, pues se desecha el oxígeno y eso puede provocar en nosotros problemas de salud. También pues deben de ser buenos dieléctricos. ¿Por qué? Porque están dentro del compresor, y en el compresor pues yo tengo el motor dentro de del mismo espacio, y si no son dieléctricos, conducen la electricidad a la carcasa y nuestros compresores se pueden ir a corto. Las medidas de seguridad que nosotros debemos tener cuando manejamos gases refrigerantes son las siguientes. Siempre debemos de usar lentes, y nuestros lentes deben de tener la certificación de ANSI Z87 para que resistan el contacto con estos gases refrigerantes en caso de una fuga. También nuestra ropa, ¿verdad?, debe ser una ropa donde, bueno, pues sea principalmente de algodón, para que no sea ni de nylon ni de alguna otra fibra y pueda reaccionar en caso de alguna fuga del gas refrigerante. También nosotros debemos usar calzado. Si vamos a estar trabajando también con energía eléctrica, pues ya saben, calzado dieléctrico, para que nosotros sepamos si nuestro calzado es dieléctrico o no. Bueno, pues debemos de pasar un imán por la superficie de nuestro calzado y entonces ahí nos damos cuenta si tiene alguna parte metálica. También nosotros debemos de seguir ciertas reglas de seguridad, como por ejemplo nunca cargar las boyas, como normalmente le decimos a los tanques de gas refrigerante, sujetarlos por la válvula, ¿verdad? También es bien importante que nosotros recordemos que estos tanques tienen gas presurizado dentro, entonces tenemos que alejarlos de fuentes de calor, no golpearlos o cosas por el estilo que pudiera dañar el tanque, generar una fuga y causarnos algún daño cuando nosotros estamos manipulándolos. Siempre que vayamos a hacer cargas o extraer gas refrigerante, lo recomendable es usar mascarillas. ¿Por qué? Porque recordemos, el gas refrigerante va a barrer el oxígeno que hay en el lugar donde yo estoy trabajando, y entonces eso va a hacer que yo inhale el gas refrigerante y pueda yo intoxicarme. Entonces, y procurar que el lugar donde nosotros estemos trabajando esté ventilado, ¿verdad? Entonces vean ustedes, no es nada más porque sí, de repente cortar una tubería y que el gas refrigerante salga a la atmósfera, ¿no? Debemos de tener ciertas reglas de seguridad, ¿verdad? Entonces la identificación de los riesgos, decíamos, siempre nosotros tenemos que tener las hojas de seguridad de las sustancias químicas que trabajamos, porque el refrigerante
¿verdad? Recuerden, puede estar presurizado o está presurizado dentro la boya o dentro del tanque. En la parte inferior pues tiene líquido, pero en la parte superior tiene gas. Si nosotros de repente lo acercamos a una fuente de calor, pues ese líquido comienza a gasificarse. Ustedes lo saben, cuando el líquido se gasifica ocupa mayor volumen, pero como no tiene escape, pues va a generar mayor presión, y eso es un riesgo cuando nosotros estamos utilizando gases refrigerantes. ¿Sí? Recuerden algo muy importante: los refrigerantes desplazan el oxígeno, por lo tanto, bueno, pues puede haber falta de oxigenación en el cerebro. Ustedes saben, empieza a doler el cerebro, nos causa náuseas, nos dan ganas de dormir, y si nos quedamos dormidos, prácticamente ahí pudiéramos encontrar la muerte. También recuerden, como es un gas que hace el intercambio de calor, roba humedad, entonces eso puede ser que me dañe las vías respiratorias al grado de que nosotros pudiéramos sufrir asfixia, ¿verdad? Entonces, por eso la importancia del equipo de protección personal adecuado. Recuerden, cuando el gas refrigerante entra en contacto con la piel o con alguna parte húmeda de mi cuerpo, pues lo que va a hacer es quemar. Entonces, de ahí la importancia que nosotros usemos los lentes de seguridad para evitar que el refrigerante vaya a entrar a los ojos que tienen humedad, vaya a robar la humedad y nos vaya a quemar el ojo. Así, en esta ilustración nosotros vemos una quemadura en la cara, ¿verdad? Por frío, ¿verdad? Es muy diferente una quemadura por frío a una quemadura por una superficie caliente, ¿verdad? Entonces es importante por eso que nosotros utilicemos el equipo de protección personal. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona, por ejemplo, inhala el gas refrigerante? Si nosotros no somos brigadistas, no somos de primeros auxilios, etcétera, nosotros tenemos que referirnos a las HDS. Ahí me indican, bueno, si el refrigerante entró en contacto con la piel, enjuaga, ¿verdad? Agua, agua, agua. Si entró en contacto con los ojos, igualmente. Si se inhaló, bueno, pues ahí nos marcan los procedimientos de seguridad que nosotros debemos seguir cuando la persona entró en contacto directo con el gas refrigerante. Recuerden, para trabajar seguros con este tipo de sustancias nosotros tenemos que conocerlos. ¿Y dónde está ese conocimiento? En las hojas de seguridad. Ahí específicamente me van a decir qué equipo de protección personal es el que yo tengo que usar. Por ejemplo, guantes con palma de nitrilo, ¿verdad? Lentes, casco, mascarilla, ropa, zapatos. ¿Y cuál es el actuar de nosotros cuando una persona inhaló o entró en contacto directo con un gas refrigerante, ¿verdad? Entonces, aquí terminamos nuestra primera unidad, ¿verdad? La primera unidad donde decíamos, íbamos a platicar un poquito de seguridad. Obviamente esto es mucho más amplio, pero a este punto llegamos al final de nuestra primera unidad.